Morí a los 12 años en un hospital de Honduras, y Jesús me mostró las 3 moradas del más allá y el día exacto en que la tierra terminará. Lo que vi en el purgatorio cambió todo lo que creía saber sobre la muerte, y lo que me dijo sobre los niños te dejará sin aliento. Mi nombre es Lucía Méndez Ibarreche, y cuando tenía 12 años, mi cuerpo dejó de funcionar en una cama del Hospital Escuela Universitario de San Pedro Sula. Pero esa noche del 14 de marzo no fue el final de mi historia, sino el verdadero comienzo. Lo que voy a contarles ahora no es un cuento ni una fantasía de una niña con fiebre. Es el testimonio más importante que daré jamás, porque vengo del otro lado para decirles algo que el mundo necesita escuchar antes de que sea demasiado tarde. 8 meses antes de morir, los doctores encontraron algo malo en mi sangre. Leucemia linfoblástica aguda, dijeron. Palabras difíciles que yo apenas podía pronunciar, pero que entendí muy bien cuando vi las lágrimas en los ojos de mi mamá, Rebeca Ibarreche de Méndez. Ella es la mujer más fuerte que conozco. Pero ese día en el consultorio del doctor Arnulfo Betancourt, la vi romperse por dentro aunque intentara sonreírme. Mi papá había muerto 3 años antes en un accidente en la construcción, así que solo éramos nosotras dos. Y ahora esto. El hospital escuela se convirtió en mi segundo hogar. Conocía cada rincón del pabellón oncológico pediátrico, cada mancha en el techo que parecía una nube o un animal, cada sonido de las máquinas que pitaban día y noche. Mi cama estaba junto a la ventana, desde donde podía ver las montañas que rodean San Pedro Sula. A veces, cuando el dolor era muy fuerte después de las quimioterapias, miraba esas montañas y le pedía a Dios que me llevara a caminar por allá, aunque fuera solo una vez más. Pero no todo era tristeza. Yo había decidido algo importante desde el primer día. Si iba a estar ahí, haría que otros niños sintieran menos miedo. Así que empecé a dibujar. Mi mamá me traía cuadernos y colores, y yo dibujaba imágenes de Jesús. No el Jesús serio y distante de algunas estampitas, sino el Jesús que yo veía en mis sueños. Sonriente, con los brazos abiertos, rodeado de niños. Dibujaba a Jesús abrazando a un niño calvo por la quimioterapia, a Jesús curando con sus manos llenas de luz, a Jesús jugando con niños en un jardín lleno de flores que no existen en la tierra. Regalaba mis dibujos a los otros pacientes. Mateo, un niño de 9 años de Tegucigalpa con el mismo tipo de leucemia que yo, pegó mi dibujo en la pared junto a su cama. Isidro, que tenía apenas 6 años y sufría de un tumor en el estómago, abrazaba su dibujo todas las noches antes de dormir. Camila, una niña de mi edad con un tumor cerebral, me pidió que le dibujara a Jesús con una corona de estrellas, y cuando se lo di, lloró tanto que tuve que abrazarla. La enfermera Dolores Villalobos, una señora gordita de Comayagua con el corazón más grande del mundo, siempre se detenía en mi cama para ver mis dibujos nuevos. Lucía, mi niña, me decía con esa voz dulce que tenía, tú no eres una paciente común, Dios te puso aquí por algo especial. Yo no entendía muy bien qué quería decir, pero sus palabras me daban fuerza. El doctor Betancourt, un hombre alto y serio que siempre olía a café y menta, también se acercaba a veces. Él no era muy de hablar de Dios. Mi mamá decía que era agnóstico, pero un día lo vi mirando uno de mis dibujos por largo rato. Era un dibujo de Jesús sosteniendo a una niña enferma, y debajo yo había escrito con mi letra torcida, Él nunca nos suelta. El doctor no dijo nada, solo asintió y siguió su ronda. Las noches eran lo más difícil. El dolor en los huesos era como si me estuvieran clavando agujas por todo el cuerpo. Las náuseas después de la quimioterapia me hacían vomitar hasta que no quedaba nada en mi estómago. Y el cansancio, ese cansancio tan profundo que ni durmiendo se iba. Pero mi mamá siempre estaba ahí. Ella dormía en una silla reclinable al lado de mi cama, y cuando yo lloraba de dolor en la madrugada, me agarraba la mano y rezaba. Rezábamos juntas el rosario completo, todas las noches. A veces yo me quedaba dormida en el tercer misterio, pero seguía escuchando su voz como un arrullo. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Pero había algo más, algo que no le había contado a nadie excepto a mi mamá. Desde que llegué al hospital, tenía sueños especiales. No eran pesadillas ni sueños confusos como los que causan las medicinas. Eran visitas. Un amigo de luz venía a verme. Al principio tenía miedo, pero él me habló con tanta dulzura que el miedo desapareció. Nunca me dijo su nombre en esos sueños, pero yo sabía quién era. Era el mismo que yo dibujaba todos los días. En esos sueños, él me llevaba a lugares hermosos.
Jardines con árboles que brillaban, ríos de agua cristalina que cantaban, montañas hechas de colores que no existen aquí. Me decía cosas que yo no alcanzaba a comprender del todo, pero que sentía verdaderas en mi corazón. Y pronto vas a venir conmigo, Lucía, me decía. Y cuando vengas, te voy a mostrar cosas maravillosas, pero también te voy a dar un mensaje muy importante para que lo lleves de regreso. Yo no entendía cómo iba a ir y regresar al mismo tiempo, pero no preguntaba. Solo disfrutaba estar cerca de él. Mi mamá me creía. Cuando le conté del amigo de Luz, ella no me dijo que eran solo sueños por la fiebre. Se arrodilló junto a mi cama, me abrazó y me dijo: Lucía, mi amor, si Jesús te está visitando, es porque tiene un plan especial para ti. No tengas miedo. Pase lo que pase. Él nos cuida. Y aunque sus ojos se llenaban de lágrimas, yo sentía su fe como algo sólido, como una roca en medio de la tormenta. Los días pasaban lentos en el hospital. Desayunábamos avena aguada y pan dulce que mi mamá compraba en la tiendita de la esquina. A las 8 venían las enfermeras a revisar signos vitales y cambiar sueros. A las 10, el doctor Betancourt hacía su ronda con estudiantes de medicina que me miraban con lástima. A las 11, terapia respiratoria. Al mediodía, almuerzo del hospital que casi nunca podía comer. Por las tardes, cuando tenía fuerza, dibujaba. Y por las noches, el rosario con mamá. Los otros niños del pabellón se volvieron mi familia. Mateo me hacía reír con chistes malos que aprendía de sus hermanos mayores. Isidro me pedía que le contara historias de princesas y dragones, pero yo siempre las cambiaba para que Jesús fuera el héroe. Camila y yo hablábamos de lo que queríamos ser cuando fuéramos grandes, si es que llegábamos a ser grandes. Ella quería ser maestra. Yo quería ser artista y pintar murales enormes de Jesús en las iglesias. Pero conforme pasaban los meses, mi cuerpo se hacía más débil. Los tratamientos ya no funcionaban tan bien. Escuchaba a los doctores hablar en voz baja con mi mamá afuera de la habitación, y aunque no entendía todas las palabras médicas, entendía el tono. Las transfusiones de sangre eran cada vez más frecuentes. Mi piel se puso amarilla. Perdí más peso. Mis dibujos se hicieron más sencillos porque ya no tenía fuerza para detalles. Una tarde de principios de marzo, mientras dibujaba otro Jesús para un niño nuevo que acababa de llegar, sentí algo diferente, una paz profunda, como si alguien hubiera puesto una manta tibia sobre mi alma. Miré por la ventana hacia las montañas, y por un segundo, juro que vi una luz brillante sobre los picos. No era el sol, era algo más, y en mi corazón escuché claro, clarito: ya casi, Lucía, ya casi es tiempo. No tuve miedo. Esa noche, abracé a mi mamá más fuerte que nunca. Mami, le dije, si me voy pronto, no llores mucho. Yo voy a estar bien, mejor que bien, y voy a pedirle a Jesús que cuide de ti cada día. Ella se quebró en ese momento. Lloró como no la había visto llorar en meses. Pero entre lágrimas me dijo: yo sé, mi amor, yo sé que él te está esperando. Solo prométeme que cuando llegues allá, le vas a decir que yo hice todo lo que pude por ti. Le prometí. Y esa promesa la cumplí. Pero esa parte viene después. Los últimos días fueron confusos. Fiebre muy alta que no bajaba con nada. Infección generalizada, decían los doctores. El cuerpo de Lucía ya no responde. Escuché que le decían a mi mamá: código azul en algunas madrugadas. Pero yo ya estaba en otro lugar, aunque mi cuerpo seguía en esa cama. El amigo de Luz venía cada vez más seguido. Ya no solo en sueños, sino también cuando estaba despierta. Me sonreía desde el rincón de la habitación, y aunque nadie más lo veía, yo sabía que estaba ahí. El 13 de marzo por la noche, el doctor Betancourt le dijo a mi mamá que me quedaba poco tiempo. Ella se acostó en mi cama, me abrazó suave para no lastimarme, y me cantó una canción de cuna que me cantaba cuando era bebé. Duérmete, mi niña, duérmete, mi amor, duérmete, pedazo de mi corazón. Yo quería decirle tantas cosas, pero ya casi no me salía la voz. Solo pude susurrar: te amo, mami. Gracias por todo. Ella me besó la frente y siguió cantando. A las 3:33 de la madrugada del 14 de marzo de 2024, mi corazón se detuvo. Pero yo no me fui a la oscuridad. Me fui a la luz. Y lo que vi después de esa luz cambió todo lo que creía saber sobre la vida, la muerte y lo que nos espera del otro lado. Jesús, mi amigo de luz, había venido finalmente. No para llevarme lejos de mi mamá para siempre, sino para mostrarme verdades que el mundo entero necesita saber antes del último día. Los monitores comenzaron a pitar de forma diferente.
No era el sonido constante y rítmico al que me había acostumbrado durante 8 meses, sino algo errático, desesperado, como si las máquinas mismas supieran que algo estaba mal. Mi cuerpo ardía en fiebre, 40 grados que ningún medicamento lograba bajar. La infección que había comenzado días atrás como algo manejable se había convertido en una tormenta que arrasaba con todo. Sepsis. Escuché que decía el doctor Betancourt con voz tensa. Fallo multiorgánico. Palabras que sonaban como sentencias. Enfermeras corrían de un lado a otro de mi habitación. Dolores, mi enfermera favorita, tenía los ojos rojos e hinchados, pero seguía trabajando con manos firmes, conectando nuevos sueros, revisando las vías, hablándome con esa voz dulce, aunque yo apenas podía responder. Aguanta, Lucía. Aguanta, mi niña hermosa. No te rindas. Pero yo no me estaba rindiendo. Simplemente sentía que mi cuerpo ya no me pertenecía, como si fuera un vestido viejo que ya no me quedaba y que pronto tendría que quitarme. Mi mamá estaba al lado de mi cama, aferrada a mi mano como si con su fuerza pudiera mantenerme aquí. Sus labios se movían sin parar, rezando el rosario por tercera vez esa noche. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Su voz temblaba pero no se detenía. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Yo intentaba apretar su mano para decirle que estaba bien, que no tuviera miedo, pero mis dedos ya no respondían. Todo mi cuerpo se había vuelto pesado, tan pesado, como si estuviera hecho de piedra. El doctor Betancourt entró otra vez, esta vez con 2 médicos más. Los reconocí vagamente, los había visto en las rondas matutinas. Hablaban rápido, usando palabras técnicas que ya no me importaban. Shock séptico, presión arterial crítica, insuficiencia renal. Necesitamos intubarla. Mi mamá sollozó cuando escuchó eso último. No, por favor, no, susurró. Ella no quiere eso, ya sufrió demasiado. El doctor le puso una mano en el hombro. Señora Rebeca, si no hacemos algo, la vamos a perder esta noche. Y mi mamá, con una fortaleza que solo Dios sabe de dónde sacó, dijo, entonces déjenla ir en paz. Ya no la hagan sufrir más. Hubo un silencio pesado en la habitación. Los doctores se miraron entre ellos. Finalmente, el doctor Betancourt asintió. Haremos que esté cómoda, dijo con voz quebrada, y entonces todos se fueron, menos Dolores, que se quedó ajustando el goteo de morfina para que yo no sintiera dolor. Me acarició el cabello con ternura maternal. Lucecita, mi ángel, ahora vas a descansar. Ya no te va a doler nada. Y tenía razón. En minutos, el dolor comenzó a alejarse, como una marea que se retira de la playa. Quedamos solas, mi mamá y yo. Ella se subió cuidadosamente a la cama. Se acostó a mi lado como había hecho 1000 veces cuando yo era pequeña y tenía pesadillas. Me envolvió en sus brazos, con cuidado de no mover las agujas y los cables, y comenzó a hablarme al oído. Lucía, mi tesoro, mi vida entera, perdóname si no pude salvarte, perdóname si no fui suficiente. Las lágrimas caían de sus ojos sobre mi cabello. Pero quiero que sepas que fuiste lo mejor que me pasó en esta vida. Cada día contigo fue un regalo. Y si Dios te quiere con él, yo no voy a ser egoísta. Yo te dejo ir, mi amor, te dejo ir. Yo quería decirle tantas cosas. Quería decirle que ella fue la mejor mamá del universo, que nunca me faltó nada, porque ella me dio todo lo que importa. Amor, fe, esperanza. Quería decirle que no se sintiera culpable, que hizo más que suficiente, que me dio una vida llena de luz incluso cuando estábamos en la oscuridad del hospital. Quería decirle que esto no era un final, sino un nuevo comienzo, pero las palabras ya no salían. Solo pude mover mis labios en silencio, formando las palabras que mi voz ya no podía pronunciar. Te amo, mami. Ella entendió. Siempre entendía. Me besó la frente, las mejillas, las manos. Yo también te amo, mi Lucía. Te amo más que a mi propia vida. Y voy a volver a verte. ¿Me oyes? Esto no es un adiós para siempre. Es un hasta luego. Y siguió rezando, ahora en susurros. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Y yo pensé, con una claridad extraña, esta es mi hora. Esta es la hora de mi muerte. Pero no tengo miedo. Los minutos pasaban. Podía escuchar mi propia respiración haciéndose más lenta, más superficial. Sentía el latido de mi corazón espaciándose,
como un tambor que poco a poco deja de tocar. Los monitores pitaban cada vez más despacio. La habitación comenzó a volverse borrosa, como si la estuviera viendo a través de un vidrio empañado. Pero sentía una paz increíble, una paz que nunca había experimentado, ni siquiera en mis mejores días antes de enfermarme. Y entonces lo vi. En el rincón de la habitación, junto a la ventana por donde tantas veces había mirado las montañas, apareció una luz. No era la luz artificial del hospital ni la luz de la luna que entraba por la ventana. Era una luz viva, pulsante, cálida. Y dentro de esa luz estaba él, mi amigo de los sueños, Jesús. Pero ahora no era como en los sueños. Era real, más real que todo lo que había sido real hasta ese momento. Me sonrió, y esa sonrisa contenía todo el amor del universo. Se acercó a mi cama, caminando pero también flotando. Es difícil de explicar. Extendió su mano hacia mí, y aunque mi cuerpo seguía inmóvil en la cama, sentí que otra parte de mí, la parte verdadera, se levantaba. Me estaba desprendiendo. Era como quitarme un abrigo pesado después de caminar en el frío por mucho tiempo. Mi cuerpo se quedaba ahí, en la cama, abrazado por mi mamá, pero yo me estaba yendo. Miré hacia abajo, y vi una escena que jamás olvidaré. Vi mi propio cuerpo, pequeño y delgado, la cabeza calva por la quimioterapia, la piel amarillenta, los labios pálidos. Vi a mi mamá abrazándome, llorando sobre mi pecho, sintiendo cómo mi corazón daba sus últimos latidos. El reloj en la pared marcaba las 3:33 de la madrugada, y en ese momento exacto, el monitor emitió un pitido largo y constante. La línea verde en la pantalla se volvió plana. Las puertas se abrieron de golpe. Dolores entró corriendo, seguida del doctor Betancourt y otros 2 enfermeros. «Código azul», gritó alguien. Comenzaron a trabajar en mi cuerpo, con presiones en el pecho. 1, 2, 3, 4. Alguien apartó suavemente a mi mamá, quien gritaba, «No, no, mi niña, no». El doctor preparó el desfibrilador. «Despejen». Un choque eléctrico hizo que mi cuerpo se arqueara en la cama. Revisó el monitor. Nada. Otra vez. «Despejen». Otro choque. Mi cuerpo volvió a saltar. Nada. Yo observaba todo esto desde arriba, flotando cerca del techo. Y aunque veía el dolor de mi mamá, aunque veía los esfuerzos desesperados de los doctores, no sentía angustia. Sentía una compasión infinita por ellos, por su sufrimiento, pero yo estaba bien. Mejor que bien. Intenté acercarme a mi mamá. Quise tocarla, consolarla, decirle que no llorara, que yo seguía viva solo que de otra forma. Pero mi mano atravesó su hombro como si fuera humo. No podía tocarla, no podía hablarle, solo podía verla sufrir. «Señora Rebecca», dijo el doctor Betancourt después de varios minutos de intentos, con voz rota. «Ya no responde. Su corazón no vuelve. Lo siento mucho. Hicimos todo lo posible». Mi mamá se derrumbó. Literalmente se desplomó en el suelo, sollozando con un dolor tan profundo que partía el alma. Dolores se arrodilló junto a ella, abrazándola, llorando también. Los otros médicos se quedaron en silencio, con las cabezas gachas. Alguien apagó el monitor. El pitido constante se detuvo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Yo quería gritar. Quería decirles que no lloraran, que yo estaba ahí mismo, que podía verlos y escucharlos. Pero no tenía voz en ese plano. Era como estar detrás de un vidrio grueso, viendo pero sin poder interactuar. El dolor de no poder consolar a mi mamá era lo único que me angustiaba en ese momento. Todo lo demás, incluso el hecho de haber muerto, no me asustaba. Pero verla así, destrozada, me rompía el corazón. Entonces sentí una mano en mi hombro. Era él. Jesús estaba a mi lado, flotando junto a mí cerca del techo. «Lucía», me dijo con voz suave, «tu mamá va a estar bien. Yo cuidaré de ella cada día de su vida. Y tú también podrás cuidarla, de otras formas que pronto entenderás. Pero ahora es tiempo de que vengas conmigo. Tengo mucho que mostrarte, y poco tiempo para hacerlo». Poco tiempo, pensé. Qué extraño hablar de tiempo cuando acababa de salir del tiempo. Miré una última vez a mi mamá. Dolores y otra enfermera la ayudaban a levantarse del suelo. Le estaban dando agua. Alguien trajo una silla. El doctor Betancourt se había quitado los lentes y se limpiaba los ojos. 2 enfermeros comenzaron a desconectar los cables de mi cuerpo. Cubrieron mi rostro con una sábana blanca. Y en ese momento, algo cambió.
La habitación comenzó a alejarse, como si yo estuviera siendo jalada hacia atrás muy rápido. Las luces del hospital se hicieron más tenues. Los sonidos se desvanecieron. Hubo un momento de oscuridad, no una oscuridad aterradora, sino tranquila, como cerrar los ojos para dormir. Y luego, luz. Pero no la luz suave que había visto antes. Esta era una luz brillante, gloriosa, que lo llenaba todo. Sentí que estaba atravesando algo, como pasar de una habitación a otra a través de una cortina de luz. El aire cambió. Ya no olía a desinfectante de hospital y medicinas. Olía a flores, a tierra mojada después de la lluvia, a pan recién horneado, a todos los olores buenos que existen mezclados en una fragancia imposible de describir. Abrí los ojos, aunque no estoy segura de haberlos cerrado. Y lo que vi me dejó sin aliento. Ya no estaba en el hospital. Ya no estaba en San Pedro Sula. No estaba ni siquiera en la tierra. Estaba en un lugar intermedio, un espacio que parecía existir entre el mundo que acababa de dejar y algo mucho más grande que aún no podía ver completamente. Y junto a mí, tomándome de la mano con una ternura infinita, estaba Jesús. «Bienvenida, Lucía», me dijo. Y su voz era como música, como el sonido del viento en los árboles, como la risa de un niño, como todas las cosas hermosas que alguna vez escuché, pero multiplicadas por 1000. Has sido muy valiente, pequeña artista del amor. Y ahora vas a ver cosas que pocos han visto. Vas a conocer las 3 moradas del más allá. Y cuando las conozcas, entenderás por qué era tan importante que vinieras, y por qué es tan importante que otros sepan lo que estás a punto de ver. Tomé su mano. Era sólida, real, cálida. No era un fantasma ni una visión. Era él, en persona, el mismo que murió en una cruz hace 2000 años y resucitó para salvarnos a todos. Y estaba ahí, conmigo, con una niña de 12 años de Honduras que acababa de morir en un hospital. No podía creerlo, pero era real. Más real que cualquier cosa que hubiera experimentado en mi vida física. ¿A dónde vamos?, le pregunté con voz temblorosa. Él sonrió otra vez. Primero, vamos a un lugar que muchos temen, pero que pocos entienden. Un lugar de justicia, pero también de misericordia. El lugar donde las almas aprenden lo que realmente importa. Y comenzamos a caminar, o a flotar, no estoy segura. El espacio a nuestro alrededor comenzó a cambiar, a oscurecerse levemente. Y supe, sin que nadie me lo dijera, que íbamos al primer destino de nuestro viaje. Íbamos al umbral. Jesús caminaba a mi lado, pero no como caminan las personas normales. Sus pies tocaban el suelo sin hacer ruido, como si flotara apenas 1 centímetro sobre la superficie. Yo me movía de la misma forma, deslizándome sin esfuerzo, sin cansancio, sin el dolor que había sido mi compañero constante durante 8 meses. Mi cuerpo, o lo que ahora era mi cuerpo, se sentía ligero como una pluma, lleno de una energía que nunca había experimentado. Era como si todos los días de mi vida en la tierra hubiera estado cargando piedras en los bolsillos, y ahora, por fin, me las hubiera quitado todas. «Lucía», me dijo Jesús, y su voz tenía esa cualidad de estar dentro y fuera de mí al mismo tiempo. «Lo que vas a ver ahora no es para asustarte, sino para que entiendas. Muchas personas en la tierra tienen ideas equivocadas sobre lo que pasa después de la muerte. Algunos creen que todos van al mismo lugar. Otros creen que no hay nada. Y otros tienen tanto miedo que prefieren no pensar en ello. Pero la verdad es más compleja y más justa de lo que imaginan». Mientras hablaba, el espacio alrededor de nosotros comenzó a cambiar. La luz brillante que me había envuelto al salir del hospital empezó a atenuarse, volviéndose grisácea, como el color del cielo antes de una tormenta. El aire, que había olido tan dulce y puro, ahora tenía un olor extraño, no exactamente malo, pero sí pesado, cargado, como el aire dentro de una habitación cerrada por mucho tiempo. Sentí un escalofrío, no de frío físico, sino de algo más profundo, algo espiritual. «Esta es la primera morada», dijo Jesús con tristeza en su voz. Los humanos la han llamado de muchas formas a través de los siglos: el umbral, el bajo astral, el valle de sombras. Es el lugar donde quedan atrapadas las almas que no pudieron soltar la tierra, que no quisieron soltar sus apegos, sus rencores, sus deseos egoístas. Extendió su mano señalando hacia adelante. «Mira, pero no tengas miedo, yo estoy contigo, y aquí nada puede hacerte daño». Lo que vi me heló el alma. Frente a nosotros se extendía una especie de llanura neblinosa, gris y desolada. No había árboles ni flores,
solo una tierra árida cubierta de una niebla espesa que se arrastraba por el suelo como serpientes. Y en esa niebla vi figuras. Eran personas, o lo que quedaba de ellas, almas atrapadas en ese lugar horrible. Algunas vagaban sin rumbo, con expresiones de confusión total en sus rostros. Otras estaban sentadas o agachadas, abrazándose a sí mismas, murmurando cosas que no podía entender. Y otras, las más perturbadoras, peleaban entre ellas gritándose, aunque sus gritos no producían sonido, solo un eco hueco que daba más miedo que el silencio. ¿Por qué están aquí?, pregunté con voz temblorosa, apretando la mano de Jesús. Él me miró con ojos llenos de compasión infinita. Porque eligieron estar aquí, Lucía. No es un castigo que Dios les haya impuesto. Es una prisión que ellos mismos construyeron con sus decisiones en vida. Ven, te mostraré. Nos acercamos a un hombre que estaba arrodillado en el suelo, agarrando puñados de tierra gris que se le escapaban entre los dedos. Repetía una y otra vez: mi dinero, mi empresa, todo lo que trabajé. Su rostro estaba demacrado, lleno de angustia. Este hombre, explicó Jesús, pasó su vida entera acumulando riqueza. No era malo en el sentido de hacer daño directo a otros, pero su corazón estaba tan lleno de amor al dinero que no dejó espacio para nada más. Ignoró a su familia, pisoteó a sus empleados, cerró su corazón a los pobres, y cuando murió, su alma no pudo soltar lo que amó más que a Dios, más que a su propia familia. Así que aquí está, aferrado a una tierra que representa lo que ya no puede tener. Seguimos caminando y vimos a una mujer de pie frente a un espejo invisible, tocándose el rostro con desesperación. Era hermosa, murmuraba. Era la más hermosa. Todos me admiraban. ¿Por qué ya nadie me ve? Lágrimas fantasmales corrían por sus mejillas. Jesús suspiró. Esta alma dedicó su existencia entera a la vanidad. Cirugías, tratamientos, cualquier cosa para mantener su belleza física. Pero descuidó el alma, que es lo único que trasciende. Ahora está atrapada en el recuerdo de lo que fue, incapaz de avanzar porque nunca cultivó nada más profundo que su apariencia. Más adelante, dos figuras se gritaban con odio, aunque no podían tocarse, como si hubiera un muro invisible entre ellas. «Tú me traicionaste», gritaba una. «Tú me arruinaste la vida», respondía la otra. «Enemigos en vida», dijo Jesús con pesar, que llevaron su rencor más allá de la muerte. Pudieron haber perdonado, tuvieron 1000 oportunidades, pero eligieron alimentar el odio, y ahora ese odio es todo lo que tienen. Se persiguen uno al otro en este lugar gris, repitiendo los mismos reproches por tiempo indefinido, hasta que finalmente se cansen de su propio veneno y pidan ayuda. ¿Pueden salir de aquí?, pregunté con el corazón apretado. La compasión que sentía por estas almas era inmensa, a pesar de que podía ver sus faltas claramente. Jesús asintió. Sí, pueden, pero tienen que querer, tienen que reconocer sus errores, soltar sus apegos, perdonarse a sí mismos y a otros. Cuando hacen eso, cuando realmente lo hacen, la luz viene por ellos y los lleva al siguiente lugar, donde pueden ser purificados. Pero algunos están aquí desde hace mucho tiempo, Lucía, décadas, siglos incluso, porque su orgullo no les permite admitir que estuvieron equivocados. Vi a un anciano sentado solo, con la cabeza entre las manos. Algo en él me llamó la atención. ¿Él también?, pregunté señalándolo. Jesús miró hacia allá y su expresión se suavizó. Ese era un sacerdote, un hombre que enseñaba mi palabra pero no la vivía. Abusó de su posición, de la confianza de sus feligreses. Hizo daño a personas inocentes y lo ocultó con hipocresía. Cuando murió, no pudo enfrentar lo que había hecho, así que huyó hacia este lugar oscuro. Pero míralo ahora. El anciano levantó la cabeza, y vi lágrimas en sus ojos. Sus labios se movían en lo que parecía una oración. Está comenzando a despertar, dijo Jesús con esperanza. Pronto pedirá ayuda, y yo mismo vendré por él, porque aunque hizo cosas terribles, el arrepentimiento verdadero abre todas las puertas del cielo. Caminamos más en ese lugar desolado. Vi tantas almas perdidas, algunas atrapadas en adicciones que ya no podían satisfacer, buscando desesperadamente drogas o alcohol que no existían ahí. Otras encerradas en celos enfermizos, imaginando traiciones que quizás ni siquiera fueron reales. Vi a alguien atrapado en la mentira, confundiéndose en sus propias historias falsas, ya sin poder distinguir qué era verdad. Y vi a varios rodeados de sombras más oscuras,
que Jesús explicó eran sus propios demonios internos materializados, miedos, culpas, vergüenzas que nunca enfrentaron y que ahora los atormentaban externamente. Jesús, dije con voz quebrada, esto es horrible. ¿Cómo puede la gente hacerse esto a sí misma? Él me abrazó, y su abrazo era consuelo puro. Porque en la tierra, Lucía, es fácil engañarse. Es fácil creer que lo material es lo que importa, que el placer momentáneo vale más que la paz eterna, que el orgullo es fortaleza y el perdón es debilidad. Pero cuando mueren y ven las cosas como realmente son, algunos no pueden aceptar que vivieron equivocados. Y ese rechazo a la verdad es lo que los atrapa aquí. Pero Dios no los ha abandonado. Continuó. Constantemente envía espíritus de luz, ángeles, incluso almas ya purificadas, para intentar ayudarlos. Les hablamos, les mostramos la salida, pero tienen libre albedrío incluso aquí. No podemos forzarlos a aceptar ayuda. Solo podemos esperar con paciencia infinita hasta que estén listos. Me mostró a lo lejos unas figuras luminosas que se movían entre las almas perdidas, hablándoles, aunque muchos ni siquiera parecían notarlas. Esos son trabajadores espirituales, explicó. Almas que ya pasaron por la purificación y decidieron ayudar a otros antes de ir al paraíso completo. Hacen un trabajo hermoso y difícil. Comenzamos a alejarnos del umbral, y mientras lo hacíamos, el ambiente cambió nuevamente. La grisura empezó a disiparse, reemplazada por una luz diferente, más cálida pero también más intensa. Sentí calor, no incómodo, sino reconfortante, como estar cerca de una chimenea en una noche fría. El aire vibró con una energía completamente distinta a la del lugar anterior. Ahora, dijo Jesús con una sonrisa que anticipaba algo importante. Te voy a mostrar algo que la mayoría de las personas malinterpreta completamente. Te voy a mostrar el purgatorio. Y quiero que prestes mucha atención, porque lo que verás no es lo que te enseñaron con imágenes de terror, sino algo mucho más hermoso y misericordioso de lo que imaginas. El paisaje frente a nosotros se transformó. Ya no era la llanura gris y desolada del umbral. Ahora estábamos en lo que parecía un valle rodeado de montañas de luz, y en ese valle había fuego. Pero no era el fuego común que quema y destruye. Era un fuego de colores imposibles, dorado, plateado, con destellos de rosa y violeta, y las llamas no danzaban caóticamente, sino que se movían con un ritmo, casi como si cantaran. En medio de ese fuego vi almas, muchas almas, pero a diferencia de las del umbral, estas no estaban perdidas ni desesperadas. Estaban conscientes, alertas. Algunas tenían expresiones de dolor, sí, pero también de aceptación, incluso de gratitud. Estaban dentro del fuego, rodeadas por él, atravesadas por él, pero no estaban siendo destruidas. Estaban siendo transformadas. Este es el purgatorio, dijo Jesús con reverencia. El fuego que ves no es un fuego de castigo, Lucía. Es el fuego de mi amor. Es un amor tan puro, tan intenso, tan perfecto, que consume todo lo que no es amor, todo lo que es egoísta, oscuro, imperfecto, se quema aquí, pero el alma misma no se destruye. Al contrario, se purifica, se limpia, se prepara para entrar al paraíso donde nada impuro puede existir. Me acerqué a una mujer que estaba de rodillas en el fuego. Lágrimas corrían por su rostro, pero había paz en sus ojos. ¿Te duele?, le pregunté, aunque no sabía si podía escucharme. Ella me miró, y para mi sorpresa, sonrió. Duele, respondió con voz clara, pero es un dolor que sana. Es como cuando te limpian una herida infectada. Arde, pero sabes que es necesario. Cada llama quema un pecado que cometí, un daño que causé, una oportunidad de amar que desperdicié. Y con cada cosa que se quema, me siento más ligera, más libre, más cerca de él. Señaló hacia arriba, donde la luz era tan brillante que yo apenas podía mirarla. Jesús me explicó más. Estas almas murieron en gracia conmigo. Se arrepintieron de sus pecados antes de morir. Me buscaron, me aceptaron. Pero todavía llevaban consigo las consecuencias de sus decisiones en vida. Apegos menores, imperfecciones del carácter, heridas no sanadas que ellos mismos causaron. No podían entrar al cielo perfecto con esas imperfecciones, no porque yo no los quisiera allá, sino porque ellos mismos no estarían cómodos. Sería como entrar a una sala de luz brillante cuando todavía tienes los ojos sensibles. Así que aquí, en el purgatorio, mi amor los prepara, los purifica, los perfecciona.
Vi a un hombre mayor rodeado de llamas doradas. Lloraba, pero había alegría en su llanto. Perdóname, Señor, decía una y otra vez. Perdóname por las veces que fui duro con mi hijo, por las palabras hirientes que no puedo retractar, por el orgullo que me impidió abrazarlo cuando más me necesitaba. Y con cada confesión, las llamas se hacían más brillantes alrededor de él, y su rostro se iluminaba más. Está recordando sus fallas, explicó Jesús, no para atormentarse, sino para entenderlas completamente, sentir el dolor que causó y dejar que mi amor lo limpie de esa culpa. Cuando termine este proceso, será perfecto en amor, y subirá al paraíso donde se reencontrará con ese hijo, y no habrá nada entre ellos excepto amor puro. ¿Cuánto tiempo están aquí?, pregunté. Jesús sonrió con misterio. El tiempo no existe como lo conoces en la tierra. Para algunos, este proceso de purificación es como un instante. Para otros, como una eternidad. Depende de cuánto necesiten soltar, cuánto necesiten aprender, cuánto necesiten sanar. Pero todos, absolutamente todos los que están aquí, llegarán al paraíso. Es una promesa. El purgatorio no es una prisión, es una escuela de amor. Y todos los que entran aquí, graduarán. Vi a una joven mujer que parecía estar dormida dentro de las llamas. Su rostro era sereno, casi beatífico. Ella está soñando, dijo Jesús con ternura. Está reviviendo su vida, pero ahora con ojos espirituales. Ve cada momento desde la perspectiva de las personas a quienes afectó. Siente lo que ellos sintieron. Aprende lo que necesita aprender. Y cuando despierte de este sueño, será sabia con una sabiduría que solo el amor puede enseñar. Caminamos más por ese valle de fuego sagrado. Vi ancianos y jóvenes, ricos y pobres en vida, todos iguales ahora en su proceso de purificación. Algunos cantaban himnos mientras las llamas los rodeaban, otros meditaban en silencio profundo. Algunos se abrazaban entre ellos, sosteniéndose mutuamente en el proceso. Había una comunidad aquí, una hermandad de almas que sabían que todas iban hacia el mismo destino glorioso. ¿Podemos ayudarlos?, pregunté a Jesús. Los que estamos vivos en la tierra, ¿podemos hacer algo por ellos? Sus ojos se iluminaron. Oh, Lucía, sí, las oraciones de los vivos son como agua fresca para estas almas. Cada rosario, cada misa, cada acto de caridad hecho en su nombre, acelera su purificación. Por eso es tan importante rezar por los difuntos. No porque estén perdidos o condenados, sino porque están en proceso de perfeccionarse, y tu amor puede ayudarlos. Pensé en mi mamá rezando por mí, y supe que sus oraciones me habían acompañado incluso hasta aquí. Finalmente, vi algo hermoso. Una de las almas, un hombre de mediana edad, de repente se puso de pie. El fuego a su alrededor cambió de dorado a blanco puro. Una sonrisa inmensa iluminó su rostro. «¡Está listo!», exclamaron otras almas cerca de él con alegría. Y entonces, desde arriba, descendió una luz tan hermosa que las lágrimas brotaron de mis ojos. Ángeles, seres de pura luz y amor, vinieron por él. Lo levantaron suavemente del fuego, y vi que ahora brillaba como ellos. Su purificación estaba completa. ¿A dónde va ahora?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Jesús extendió su mano hacia arriba, hacia la luz cegadora que coronaba el valle. Ahora va a casa, va al paraíso pleno, y allí, Lucía, es donde tú y yo iremos ahora, porque ha llegado el momento de que veas tu verdadero hogar, el lugar para el que fuiste creada, el lugar donde todo es amor perfecto y alegría sin fin. Ven conmigo. Es hora de que conozcas el cielo. Jesús me tomó de ambas manos y miró directamente a mis ojos. En su mirada vi algo que me hizo temblar, no de miedo, sino de anticipación pura. Lucía, lo que estás a punto de ver es lo que cada ser humano fue creado para experimentar. Es la razón por la que existen. Es el destino final de todos los que eligen el amor. Pero también voy a mostrarte algo más, algo que necesitas llevar de regreso como mensaje. ¿Estás lista? Asentí con la cabeza, incapaz de pronunciar palabra. Mi corazón, si es que todavía podía llamarlo así, latía con una emoción que nunca había sentido. Comenzamos a elevarnos. Dejamos atrás el valle del purgatorio, subiendo más y más alto a través de capas de luz que se hacían cada vez más brillantes. Era como atravesar velos de seda luminosa, cada uno más hermoso que el anterior, y con cada capa que atravesábamos, yo sentía que algo dentro de mí se expandía, como si mi alma misma estuviera creciendo,
haciéndose más grande, más capaz de contener lo que estaba por venir. Y entonces, de repente, emergimos, y lo que vi me dejó sin aliento, sin pensamiento, sin nada excepto asombro absoluto. Estábamos en el paraíso, el cielo, el reino de Dios. Y ninguna palabra del lenguaje humano, ni en español ni en ningún idioma que exista, puede describir realmente lo que mis ojos vieron. Imagina el día más hermoso que hayas visto en la tierra. Un amanecer sobre las montañas con el cielo pintado de naranja y rosa. Una playa al atardecer con el agua brillando como oro líquido. Un jardín en primavera lleno de flores de todos los colores. Ahora multiplica esa belleza por 1000, por 1.000.000, por un número infinito, y apenas estarás empezando a acercarte a lo que es el paraíso. Los colores eran imposibles. Había tonos que no existen en la tierra, colores que no tienen nombre porque el ojo humano no puede verlos. Pero aquí, con mis ojos espirituales, los veía todos. Había un azul más profundo que el océano más profundo, un verde más vivo que cualquier selva, un dorado que hacía que el oro de la tierra pareciera barro. Y estos colores no eran estáticos, se movían, danzaban, cantaban, porque aquí todo está vivo, absolutamente todo. El paisaje se extendía infinito en todas direcciones. Había montañas hechas de cristal que reflejaban luz en 1000 direcciones, valles cubiertos de flores que brillaban con luz propia, ríos de agua cristalina que fluían cantando melodías que hacían llorar de alegría, árboles gigantescos con hojas que parecían hechas de esmeraldas y frutos que emanaban fragancias celestiales. Y el cielo, oh el cielo, no era simplemente azul, era una sinfonía de luz y color que cambiaba constantemente, mostrando la gloria de Dios en cada centímetro. Pero lo más hermoso no era el paisaje, eran los habitantes. Por todas partes había seres de luz, ángeles de diferentes órdenes, algunos con alas inmensas de fuego dorado, otros como llamas puras de amor, otros con formas que desafiaban descripción, y almas humanas, miles, millones de ellas, todas brillando con una luz interior que reflejaba la imagen perfecta de Dios en cada una, y todas estaban en un estado de alegría constante, de adoración gozosa, de amor perfecto. Lucía. Escuché una voz que conocía, una voz que no había escuchado en 4 años. Me di vuelta, y ahí estaba ella, mi abuela Estela, pero no la abuela anciana y enferma que recordaba de mis últimos días con ella. Era joven, radiante, perfecta. Corrió hacia mí y me envolvió en un abrazo que era todo amor, todo calidez, todo bienvenida. Mi niña hermosa, mi lucecita, llegaste. Por fin llegaste a casa. Lloré en sus brazos, lágrimas de pura felicidad. Y detrás de ella venía más gente. Mi tío Rigoberto, que había muerto en un accidente cuando yo tenía 5 años, ahora sonriente y completo. Mi bisabuelo Tomás, a quien solo conocía por fotos, ahora de pie frente a mí con lágrimas de alegría. Primos, tíos abuelos, ancestros que nunca conocí en vida, pero que me abrazaban como si siempre hubieran sido parte de mi vida. Y todos, absolutamente todos, me conocían. Sabían mi nombre, conocían mi historia, habían seguido mi vida desde este lado del velo. «Los hemos estado esperando», dijo mi abuela con una sonrisa radiante. «Hemos rezado por ti cada día, y cuando finalmente dejaste ese cuerpecito enfermo, celebramos, porque sabíamos que venías a casa, donde nunca más habrá dolor, ni lágrimas, ni enfermedad, solo amor, Lucía, solo amor eterno». Y tenía razón. Aquí no sentía el fantasma de la leucemia, ni el recuerdo del dolor. Me sentía completa, perfecta, más yo misma que nunca. Jesús se acercó y puso una mano en mi hombro. «Lucía, hay mucho que ver aquí, y tenemos la eternidad para que lo explores todo. Pero ahora necesito mostrarte algo importante. Ven conmigo». Se despidió de mi familia con un gesto, y ellos asintieron con comprensión. «Ve, mi niña», dijo mi abuela. «Nosotros estaremos aquí cuando regreses. Nadie se va de este lugar». Y con una última caricia en mi mejilla, me dejó ir. Jesús me llevó a través del paraíso, y con cada paso veía maravillas nuevas. Vimos jardines donde los niños que habían muerto jugaban con ángeles, riendo con una alegría que hacía que el lugar entero vibrara con su felicidad. Vimos salones de música donde almas cantaban alabanzas con voces tan hermosas que las esferas celestes mismas resonaban. Vimos bibliotecas infinitas donde todo el conocimiento del universo estaba disponible para quien quisiera aprender.
Vimos talleres donde artistas creaban belleza por el puro gozo de crear, sin ego, sin competencia, solo por amor al arte. Y vimos el trono. A lo lejos, en el centro de todo, había una luz tan brillante que incluso aquí, en el paraíso, era casi imposible de mirar directamente. Y de esa luz emanaba un amor tan grande, tan vasto, tan completo, que todo lo demás palidecía en comparación. El Padre, susurró Jesús con reverencia total. Algún día podrás acercarte más, pero por ahora, esto es suficiente. Y yo entendí. Era Dios mismo, la fuente de todo, y su amor alcanzaba cada rincón de la creación. Llegamos a un lugar especial, una especie de mirador que se elevaba sobre todo lo demás. Desde ahí, extrañamente, podía ver hacia abajo, hacia algo que parecía muy lejano y pequeño. Era la Tierra, mi planeta, donde había vivido 12 años, donde mi mamá todavía lloraba mi muerte, donde hospitales seguían llenos de niños enfermos, donde la vida continuaba. Se veía tan frágil desde aquí, tan pequeña, como una canica azul flotando en el vacío. «Mira bien, Lucía», dijo Jesús, y su tono cambió. Se volvió más serio, más urgente. «Lo que voy a mostrarte ahora es la razón principal por la que te traje aquí antes de tiempo. Necesitas ver esto para que puedas dar testimonio, porque el tiempo se acerca, el tiempo del que hablé hace 2000 años, el tiempo del fin». La imagen de la tierra comenzó a acercarse, como si estuviéramos descendiendo hacia ella aunque no nos moviéramos. Y entonces vi cosas que estaban sucediendo en ese momento, en mi año 2024, y cosas que sucederían pronto. Vi guerras expandiéndose por regiones que habían conocido paz. Vi la naturaleza respondiendo con furia al maltrato del hombre. Terremotos cada vez más frecuentes, huracanes cada vez más destructivos, incendios que consumían bosques enteros. Vi enfermedades nuevas emergiendo, pandemias que ponían al mundo de rodillas. Pero vi más que desastres físicos. Vi algo peor. Vi frialdad espiritual extendiéndose como una plaga. Vi iglesias vaciándose mientras centros comerciales se llenaban. Vi familias desintegrándose, con padres e hijos viviendo bajo el mismo techo, pero sin conocerse realmente. Vi millones de personas esclavizadas por pantallas, por tecnologías que prometían conexión, pero entregaban aislamiento. Vi el amor volviéndose frío en los corazones de muchos, exactamente como Jesús había profetizado. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Vi gobiernos corruptos oprimiendo a los pobres. Vi la mentira volviéndose tan común que la verdad misma era cuestionada. Vi niños, tantos niños, creciendo sin conocer a Dios, sin saber rezar, sin entender que son amados infinitamente. Y vi las fuerzas de la oscuridad celebrando, creyendo que habían ganado, que finalmente habían alejado a la humanidad de su Creador. Las lágrimas corrían por mi rostro. «Es horrible», susurré. «¿Cómo llegaron a esto? ¿Cómo olvidaron?» Jesús me abrazó mientras yo lloraba. «Porque eligieron el camino fácil en lugar del camino correcto. Eligieron el placer momentáneo sobre la paz eterna. Eligieron servirse a sí mismos en lugar de servir al amor. Pero Lucía, mira más allá. Mira más profundo». Y entonces vi otra cosa. En medio de toda esa oscuridad, vi luces. Pequeñas al principio, pero creciendo. Vi personas despertando espiritualmente. Vi conversiones masivas comenzando a suceder. Vi jóvenes que habían vivido en la frialdad del mundo moderno, encontrando a Dios y transformándose en llamas de amor. Vi comunidades formándose, personas ayudándose unas a otras. Vi milagros multiplicándose, sanaciones inexplicables, protecciones divinas, señales en el cielo que hacían que incluso los más escépticos se detuvieran a pensar. «Esto es lo que muchos no entienden», dijo Jesús con pasión en su voz. «Sí, el fin se acerca. Los signos están claros. Las profecías se están cumpliendo. Pero el fin no es solo destrucción. Es también purificación. Es separación entre la luz y la oscuridad. Es el momento en que cada alma debe elegir de qué lado está. Y antes de ese último día, Dios está dando oportunidades, tantas oportunidades, para que todos puedan salvarse. Me mostró imágenes proféticas. Vi señales en el sol, la luna y las estrellas, tal como había prometido. Vi la tierra temblando en lugares que nunca habían conocido terremotos. Vi el mar rugiendo y agitándose de formas que desafiaban predicciones científicas. Vi señales en el cielo que harían que todas las naciones miraran hacia arriba al mismo tiempo.
Estas cosas ya están comenzando, explicó Jesús, y se intensificarán, pero no para destruir indiscriminadamente, sino para despertar a los que todavía pueden despertar. ¿Cuándo? Pregunté con voz temblorosa. ¿Cuándo será ese último día? Jesús me miró con una mezcla de tristeza y esperanza. El día y la hora, nadie lo sabe, ni siquiera yo en mi humanidad, solo el Padre. Pero las estaciones, los tiempos, esos pueden ser conocidos por quien presta atención. Y te digo, Lucía, que esta generación, la que está viva ahora en tu tiempo, verá grandes cosas. Algunos verán el fin, otros verán el principio glorioso que viene después. Y entonces me mostró la visión más impactante de todas. Vi el último día. No puedo describirlo completamente porque muchas cosas me fueron prohibidas revelar, pero puedo decir esto. Vi el cielo abrirse. Vi a Jesús regresando, no como el bebé humilde de Belén, ni como el condenado silencioso del Calvario, sino como el Rey de Reyes y Señor de Señores, en poder y gloria absolutos. Vi a los ángeles viniendo con él, millones de ellos, y su presencia misma hacía que la creación entera temblara. Vi a los muertos levantándose, todas las almas que habían partido, regresando a sus cuerpos transformados, glorificados. Vi a los que estaban vivos en ese momento siendo transformados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, algunos elevándose al encuentro del Señor en el aire, otros quedándose atrás, dándose cuenta demasiado tarde de su error. Y vi la separación final, ovejas de cabras, trigo de cizaña, luz de oscuridad. Pero lo más importante que vi fue esto. Vi que el último día no era el fin de todo, sino el principio de algo nuevo. Vi cielos nuevos y tierra nueva, donde la justicia habitaría. Vi la nueva Jerusalén descendiendo del cielo, hermosa como una novia adornada para su esposo. Vi a Dios mismo viniendo a habitar con los hombres, limpiando toda lágrima de sus ojos, donde no habría más muerte, ni tristeza, ni dolor, porque las primeras cosas habían pasado. El último día será de luz para los que eligieron la luz, dijo Jesús con voz que resonó en toda mi alma. Será terrible para los que rechazaron el amor hasta el final, pero será glorioso más allá de toda imaginación para los que me buscaron, incluso imperfectamente, incluso con dudas, incluso cayendo y levantándose 1000 veces, porque mi misericordia es más grande que cualquier pecado. Y mi deseo es que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Me arrodillé frente a él, abrumada por todo lo que había visto. ¿Qué puedo hacer yo?, pregunté. Soy solo una niña. Era solo una niña enferma en un hospital de Honduras. ¿Qué puedo hacer con este conocimiento? Jesús me levantó suavemente y me miró con una sonrisa llena de propósito. Vas a ser mi mensajera, Lucía. Vas a regresar, no a tu cuerpo. Eso ya cumplió su propósito, pero sí a tu madre y a otros que puedan escuchar. Y vas a darles un mensaje muy específico, un mensaje que puede salvar a muchos en estos tiempos finales. Se arrodilló frente a mí, poniéndose a mi altura como lo haría un padre amoroso con su hija. Tomó mis manos entre las suyas. Diles esto, Lucía. Diles que enseñen a los niños a rezar, porque los niños, con sus corazones puros, son los que abrirán las puertas del nuevo mundo. Diles que el tiempo es corto, pero la misericordia es grande. Diles que no tengan miedo de la muerte porque es solo un paso hacia la vida verdadera. Y diles que yo estoy esperando a todos, con los brazos abiertos, en este paraíso que es su hogar verdadero. ¿Cuándo?, pregunté. ¿Cuándo daré este mensaje? Jesús sonrió misteriosamente. Ya lo estás dando. Ahora mismo. A través de quien escribe esto. A través de quien lo lee. A través de cada corazón que se abre a estas palabras. El tiempo espiritual no funciona como el tiempo de la tierra. Tu mensaje ya está resonando en corazones que necesitan escucharlo. Y los milagros que seguirán confirmarán que estas palabras vienen de mí. Me abrazó una última vez, y en ese abrazo sentí todo el amor del universo concentrado. Ahora descansa, mi pequeña artista del amor. Tu trabajo apenas comienza, pero desde aquí, desde el paraíso, donde ya no hay dolor ni lágrimas. Y cuando llegue ese último día de luz que te mostré, estarás a mi lado, esperando a tu madre y a todos los que amaste, para el reencuentro eterno que nunca terminará. No sé cuánto tiempo pasé en el paraíso después de esa revelación. El tiempo allí no existe como lo conocemos en la tierra, así que pudo haber sido un instante o una eternidad. Lo que sí sé es que cada momento estuvo lleno de un aprendizaje profundo,
de un amor indescriptible, de una paz que superaba todo entendimiento. Jesús me llevó a conocer más maravillas del cielo. Me presentó a santos que había leído en los libros de mi catecismo. Conversé con ángeles cuya sabiduría era infinita. Y sobre todo, pasé tiempo con mi familia celestial, esa familia que nunca supe que tenía hasta que llegué aquí. Mi abuela Estela me contó historias de cómo me había cuidado desde el cielo después de su muerte. Me mostró momentos específicos de mi vida donde ella había intercedido por mí, donde había pedido a los ángeles que me protegieran de peligros que yo ni siquiera había percibido. Aquella vez que casi te atropella un carro en el camino al hospital, me dijo con una sonrisa, no fue casualidad que el conductor frenara justo a tiempo. Yo le pedí a tu ángel guardián que interviniera, y él lo hizo. Cada revelación así me hacía entender que nunca, ni un solo día de mi vida en la tierra, había estado sola. Pero llegó un momento en que Jesús vino por mí con una expresión diferente. Había determinación en su rostro, pero también una dulce tristeza. Lucía, me dijo tomando mis manos, ha llegado el momento de que cumplas tu misión. Tu madre te necesita, no en carne, porque tu cuerpo ya cumplió su propósito, pero sí en espíritu. Necesitas saber que estás bien, que estás viva en otro plano, y necesitas recibir el mensaje que te confié. ¿Estás lista? Miré a mi alrededor, a todo el esplendor del paraíso, a mi familia que me sonreía con amor y comprensión, y asentí. Estoy lista. Jesús me llevó a un lugar especial dentro del cielo, una especie de sala circular rodeada de ventanas que mostraban escenas de la tierra. No, desde aquí, explicó. Los espíritus pueden comunicarse con los vivos de formas que respetan su libre albedrío, pero que también les dan señales claras de que hay vida después de la muerte. Vas a visitar a tu madre en sus sueños. No será un sueño común, sino una experiencia espiritual real. Ella lo sabrá, y cuando despierte, llevará tu mensaje al mundo. Cerré los ojos, o lo que fuera que tenía en mi estado espiritual, y me concentré en mi madre. La vi claramente en mi mente. Estaba en nuestra pequeña casa en San Pedro Sula, en su habitación, acostada en la cama que compartíamos antes de que yo enfermara. Habían pasado 3 días desde mi muerte física, y ella no había dormido bien desde entonces. Las ojeras marcaban su rostro hermoso, y sus ojos estaban hinchados de tanto llorar. Esa noche finalmente se había quedado dormida por puro agotamiento, abrazando una de mis camisetas favoritas. Sentí una atracción, como si un hilo invisible me jalara hacia ella, y de repente estaba ahí, no en su habitación física, sino en el espacio de sus sueños, ese lugar donde la mente consciente descansa y el alma queda más abierta al mundo espiritual. Al principio ella no me veía. Estaba soñando con recuerdos confusos, imágenes dolorosas del hospital, de mi cuerpo cubierto con la sábana blanca, del funeral que se planeaba para los próximos días. Mami, la llamé suavemente. Ella se dio vuelta en su sueño, buscando la fuente de esa voz tan familiar. Mami, soy yo, soy Lucía. Y entonces me vio. Sus ojos se abrieron enormes, y por un momento pensé que iba a despertar del shock, pero Jesús había preparado todo para que no fuera así. Ella se quedó en ese estado especial entre el sueño y la vigilia donde la comunicación espiritual es más clara. ¿Lucía?, susurró con voz temblorosa. ¿Eres realmente tú? Corrió hacia mí y me abrazó, y aunque no eran cuerpos físicos los que se tocaban, ambas sentimos el abrazo con una realidad que superaba lo físico. Era un abrazo de alma a alma, de corazón a corazón. Soy yo, mami, soy yo de verdad. Vine a decirte que estoy bien, mejor que bien. Estoy en el cielo, mami. Estoy con la abuela Estela, con el tío Rigoberto, con toda nuestra familia. Y estoy con Jesús, mami. Él es tan hermoso, tan lleno de amor. Todo lo que siempre creímos es verdad. Ella lloraba, pero eran lágrimas diferentes ahora. No solo de tristeza, sino mezcladas con un alivio profundo, con una alegría que comenzaba a abrirse paso entre el dolor. Te extraño tanto, sollozaba. La casa está tan vacía sin ti. No sé cómo voy a vivir sin ti. Limpié sus lágrimas aunque mis manos no eran de carne. Mamá, escúchame bien porque esto es muy importante. No viviste sin mí. Yo sigo viva. Solo cambié de casa. Y desde donde estoy ahora, puedo cuidarte mejor que antes. Voy a estar en cada amanecer que veas, en cada brisa que sientas en tu rostro, en cada momento de paz que encuentres. Nunca, nunca estás sola. Caminamos juntas en ese espacio de sueños, y yo le mostré destellos del paraíso.
Solo pequeñas vislumbres porque un alma todavía encarnada no puede ver demasiado sin consecuencias. Pero le mostré suficiente para que supiera que yo decía la verdad. Le mostré jardines de luz, le hice escuchar fragmentos de la música celestial, le dejé sentir por un instante el amor absoluto que existe allí. Esto es real, mami, esto es lo que nos espera, y tú vas a venir aquí algún día, pero todavía no. Todavía tienes mucho que hacer en la tierra. Tengo un mensaje para ti, le dije, recordando las palabras exactas que Jesús me había confiado. Un mensaje que necesitas compartir con todos los que puedan escuchar. ¿Estás lista? Ella asintió, limpiándose las lágrimas, poniéndose en ese estado de atención total que solo una madre puede tener cuando su hija habla. Diles que enseñen a los niños a rezar. Comencé, y sentí la presencia de Jesús respaldando cada palabra. Diles que los niños, con sus corazones puros y su fe sencilla, son los que abrirán las puertas del nuevo mundo que viene. El mundo está cambiando, mami. El fin de los tiempos que siempre escuchamos en la iglesia no es solo una historia lejana. Está cerca, los signos ya están aquí, pero no tengan miedo. El fin de la tierra es solo el principio del cielo para los que eligen el amor. Jesús me dijo que quiere que todos se salven, que está esperando con los brazos abiertos, pero que cada persona debe elegir. Y la forma más poderosa de ayudar a otros a elegir correctamente es enseñando a los niños a rezar, porque sus oraciones tienen un poder especial ante Dios. Diles que la muerte no es el final. Diles que hay 3 lugares después de morir, uno oscuro para los que se aferran al egoísmo, uno de purificación con fuego de amor para los que se arrepintieron pero necesitan limpieza, y uno de gloria perfecta para los que están listos para Dios. Diles que el purgatorio no es un lugar de castigo, sino de preparación, y que nuestras oraciones pueden ayudar a las almas que están allí. Diles que recen por los muertos, que ofrezcan misas, que hagan caridad en su nombre. Mi madre absorbía cada palabra como si fuera agua en el desierto. ¿Y qué más?, preguntó. ¿Qué más necesitan saber? Tomé sus manos entre las mías. Diles que Jesús me mostró el último día. Vi cosas maravillosas y terribles. Vi que pronto habrá más señales en el cielo, más desastres naturales, más confusión en el mundo, pero también vi un despertar espiritual masivo. Vi a muchas personas volviendo a Dios después de años de alejamiento. Vi milagros multiplicándose, y vi que al final, cuando Cristo regrese en gloria, será un día de luz para todos los que lo buscaron, incluso imperfectamente. Y hay algo más, mami. Algo muy específico que Jesús quiere que sepas. Me arrodillé frente a ella en ese espacio de sueños. Él me dijo que en el hospital donde morí van a suceder milagros. Milagros que confirmarán que este mensaje viene de Él. Niños que estaban desahuciados van a sanar. Médicos que no creían van a convertirse. Y todo comenzará con los dibujos que dejé, con esas imágenes de Jesús que regalé a los otros niños. Esas imágenes están benditas, mami. Fueron hechas con amor puro, y Dios va a usarlas para mostrar su poder. Los ojos de mi madre se llenaron de asombro. ¿De verdad? ¿Milagros en el hospital escuela? Asentí con una sonrisa. Mateo va a sanarse. El niño con leucemia que siempre jugaba conmigo. Su cáncer va a entrar en remisión completa sin explicación médica. Camila, la niña con el tumor cerebral, va a despertar un día completamente curada. Y el doctor Betancourt, el agnóstico que siempre fue amable conmigo, va a tener una experiencia que lo va a convertir. Todo esto va a pasar en las próximas semanas, y cuando pase, todos sabrán que yo vine de verdad a darte este mensaje. Sentí que nuestro tiempo se acababa. El sueño no podía durar mucho más sin consecuencias para su cuerpo físico. Mami, tengo que irme pronto, pero antes necesito que me prometas algo. Ella apretó mis manos. Lo que sea, mi amor. Lo que sea. Prométeme que no vas a vivir en tristeza. Llora cuando necesites llorar. Está bien. Extrañarme está bien. Pero no dejes que mi partida destruya tu vida. Tienes un propósito todavía. Tienes que dar este mensaje. Y tienes que vivir de tal forma que cuando llegue tu hora, puedas venir aquí sin miedo, sin dudas, sabiendo que yo te estaré esperando con los brazos abiertos junto a Jesús. Ella sollozó pero asintió. Te lo prometo, mi lucecita. Voy a ser fuerte. Voy a dar tu mensaje. Voy a vivir de una forma que te haga sentir orgullosa. La abracé una última vez. Ya estoy orgullosa de ti, mami. Siempre lo estuve. Fuiste la mejor mamá que pude tener. Me diste fe, amor y esperanza. Y esas 3 cosas son las que me trajeron aquí, al paraíso. Gracias, mami.
Gracias por todo. Y con un último beso en su frente, me alejé, sintiendo cómo el hilo que me conectaba a su sueño se aflojaba. Ella despertó sobresaltada, sentándose en la cama con el corazón acelerado. Eran las 4 de la mañana. Durante unos segundos estuvo confundida, sin saber si había sido un sueño normal o algo más. Pero entonces sintió algo en su mano. Miró hacia abajo y casi grita. En su palma había un pequeño papel doblado. Lo abrió con manos temblorosas y sus ojos se llenaron de lágrimas nuevamente. Era uno de mis dibujos, uno que ella nunca había visto antes, uno que definitivamente no estaba en la casa. Era un dibujo de Jesús sosteniendo a una niña pequeña, y en la parte de atrás, con mi letra infantil e inconfundible, decía: «No llores, mami. Pronto nos veremos de nuevo. Tu Lucía que te ama desde el cielo». Ese dibujo era imposible. Mi madre lo sabía. Todos mis dibujos estaban o en el hospital o guardados en una caja en la casa, y ella conocía cada uno. Este era nuevo, y había aparecido en su mano después de ese sueño extraordinario. Era la confirmación física que necesitaba. No había sido solo un sueño. Había sido real. Yo había venido de verdad. Y el mensaje que llevaba era verdadero. En las semanas siguientes, exactamente como yo le había dicho, los milagros comenzaron. Mateo, el niño de 9 años con leucemia avanzada, de repente entró en remisión. Los médicos no podían explicarlo. Sus exámenes de sangre mostraban células sanas donde antes solo había cáncer. «Es inexplicable», repetía su oncólogo una y otra vez. «Médicamente imposible». Pero los padres de Mateo sabían la verdad. El niño les había contado que una noche vio a una niña de luz, a Lucía, quien le tocó la cabeza y le dijo: «Ya no vas a estar enfermo. Jesús te sanó». Y al día siguiente, los síntomas comenzaron a desaparecer. Camila, la niña con el tumor cerebral inoperable, despertó una mañana y pidió desayuno por primera vez en semanas. Las enfermeras corrieron a hacerle estudios, y lo que encontraron los dejó sin palabras. El tumor, que había sido del tamaño de una pelota de golf, había desaparecido. Simplemente no estaba. Los neurocirujanos revisaron las imágenes anteriores para asegurarse de que no había habido un error. Pero no. El tumor había estado ahí, y ahora ya no. «No tengo explicación», admitió el jefe de neurocirugía en una conferencia médica. «Esto va más allá de la ciencia que conozco». Isidro, el pequeño de 6 años con tumor estomacal, también experimentó una mejoría dramática e inexplicable. Y no fueron solo ellos 3. En total, 7 niños del pabellón oncológico pediátrico experimentaron sanaciones que la medicina no podía explicar. Y todos, absolutamente todos, reportaron haber visto o soñado con una niña que les hablaba de Jesús, una niña con una cabeza calva y una sonrisa luminosa. Era yo. Yo los estaba visitando desde el cielo, cumpliendo la misión que Jesús me había dado. La enfermera Dolores Villalobos fue una de las primeras en darse cuenta del patrón. Un día, mientras limpiaba mi antigua habitación, ahora ocupada por otro paciente, encontró algo extraño. Detrás de la mesita de noche, pegado en la pared donde nadie lo había visto, estaba uno de mis dibujos. Era Jesús rodeado de niños enfermos, y todos estaban siendo sanados por su luz. En la parte de atrás, yo había escrito: «Pronto nos veremos en el lugar donde no hay dolor». Dolores se arrodilló ahí mismo y lloró. Había sido testigo de los milagros, había visto a niños desahuciados volver a la vida, y ahora tenía en sus manos la prueba de que todo estaba conectado a mí, a mi fe, a mis dibujos, a mi mensaje. Pero el impacto más profundo fue en el doctor Arnulfo Betancourt. Él era un hombre de ciencia pura, que siempre había explicado todo a través de la biología y la química. No era ateo, pero sí agnóstico, escéptico de las afirmaciones religiosas. Pero después de presenciar 7 sanaciones médicamente imposibles en el lapso de un mes, después de escuchar a 7 niños diferentes describir a la misma niña visitándolos en sus sueños, después de ver los dibujos que yo había dejado, y notar que todos los niños sanados tenían uno de mis dibujos en su habitación, algo en él se quebró. Una noche, solo en su oficina, tomó uno de mis dibujos que Dolores le había mostrado. Era el de Jesús con la frase: «Él nunca nos suelta». Y por primera vez en décadas, el doctor Betancourt rezó. «Dios», dijo con voz temblorosa, «si existes, si realmente hiciste estos milagros, necesito saberlo, necesito una señal». Y en ese momento, sintió algo. Una presencia cálida en la habitación, una paz que nunca había experimentado. Y escuchó,
no con sus oídos, sino con su corazón, una voz suave que decía: «Siempre estuve aquí, Arnulfo. Solo esperaba que me buscaras». Lloró como no había llorado desde que era niño, y en ese llanto liberó décadas de dudas, de intelectualismo que había construido muros alrededor de su corazón. Al día siguiente fue a la capilla del hospital, algo que nunca había hecho, y habló con el capellán. Comenzó un camino de conversión que lo llevaría, 2 años después, a bautizarse formalmente en la Iglesia Católica. Y en su testimonio de conversión, siempre mencionaba mi nombre. Una niña de 12 años hizo más por mi alma en su muerte que todo lo que yo pude hacer por mi vida. Lucía me mostró que la ciencia y la fe no son enemigas, sino 2 formas de ver la misma verdad, que Dios existe y que el amor es más fuerte que la muerte. Mi madre cumplió su promesa. Comenzó a dar mi mensaje. Al principio solo a familiares y amigos cercanos, luego en la iglesia de nuestro barrio, después en otras parroquias que la invitaban. El testimonio era poderoso. Una madre que había recibido un mensaje de su hija desde el más allá, confirmado por milagros documentados en el hospital escuela. La gente lloraba cuando la escuchaban. Muchos regresaban a la fe que habían abandonado. Padres comenzaban a enseñar a sus hijos a rezar de nuevo, recordando mis palabras: los niños abrirán las puertas del nuevo mundo. Pasaron meses, años. El mensaje se extendió más allá de Honduras. Alguien grabó el testimonio de mi madre y lo subió a Internet. Millones de personas lo vieron. Algunos creían, otros dudaban, pero nadie podía negar los hechos. Niños sanados inexplicablemente, un doctor agnóstico convertido, una madre con un dibujo que apareció de la nada. Y lo más importante, vidas transformadas, porque ese era el verdadero milagro. No solo las sanaciones físicas, sino las sanaciones espirituales de personas que habían perdido la fe y ahora la encontraban de nuevo. Y yo, desde el paraíso, veía todo. Veía cada corazón que se abría, cada lágrima de arrepentimiento, cada niño que aprendía a rezar por primera vez, y me llenaba de una alegría que era imposible de contener. Esta era mi misión. No solo vivir 12 años en la tierra con leucemia, sino usar incluso eso, incluso mi sufrimiento y mi muerte, para acercar almas a Dios. Jesús me había dicho que los niños son poderosos en el reino de Dios, precisamente por su capacidad de fe pura. Y Él había usado mi fe de niña para tocar a miles, eventualmente millones. Pero mi historia no termina aquí. Porque aunque mi cuerpo está enterrado en el cementerio de San Pedro Sula, aunque mi madre envejece año tras año esperando el día de nuestro reencuentro, yo sigo viva, más viva que nunca. Sigo intercediendo por los que rezan en mi nombre, aunque nunca busqué que me veneraran. Sigo visitando hospitales infantiles en forma espiritual, consolando a niños que tienen miedo, mostrándoles que hay esperanza más allá del dolor. Y sigo esperando el día que Jesús me mostró, ese último día de luz. Porque sí, el fin viene. Los signos se multiplican. Pero no tengan miedo. Para los que aman, para los que enseñan a sus hijos a rezar, para los que guardan la fe incluso cuando es difícil, ese día será el más glorioso de todos. Será el día en que el cielo y la tierra se unan finalmente. Será el día en que todas las lágrimas se sequen. Será el día en que las familias separadas por la muerte se reúnan para siempre. Y yo estaré ahí. En ese día glorioso, estaré de pie junto a Jesús, con mi abuela Estela, con el tío Rigoberto, con todos los santos y ángeles. Y cuando mi madre cruce finalmente el umbral, después de una vida bien vivida, después de cumplir su misión de dar mi mensaje al mundo, correré hacia ella. La abrazaré con un cuerpo glorificado que nunca más conocerá el dolor. Y le diré: «Lo lograste, mami. Cumpliste tu promesa, y ahora estamos juntas de nuevo, para siempre». Así que a todos los que escuchan esta historia, les digo: morí con 12 años en un hospital de Honduras, pero vivo para siempre en el paraíso. Jesús me mostró el umbral donde las almas se pierden por sus apegos, el purgatorio donde el amor purifica, y el cielo donde todo es perfecto. Me mostró que el fin de la tierra está cerca, pero que no deben temer. Y me dio un mensaje para ustedes. Enseñen a los niños a rezar, porque ellos son la llave del nuevo mundo que viene. No esperen hasta que sea tarde. No desperdicien sus días en cosas que no importan. Amen con todo su corazón. Perdonen aunque duela. Busquen a Dios incluso cuando parezca lejano. Porque les prometo, por todo lo que vi y viví en el más allá, que cada momento de fe, cada oración susurrada, cada acto de amor verdadero, está construyendo su mansión eterna en el paraíso.
Y cuando llegue ese último día de luz que Jesús me mostró, cuando las trompetas suenen y el cielo se abra, todos los que me escucharon y creyeron estarán conmigo. Los estaré esperando con los brazos abiertos, junto a Jesús, en el hogar que fue preparado para ustedes desde antes de la fundación del mundo. Los estaré esperando en el paraíso que ahora es mi hogar. Los estaré esperando para la fiesta eterna que nunca terminará. Esta es mi historia. Este es mi testimonio. Este es el mensaje que Jesús me confió. Y ahora que lo han escuchado, la decisión es suya. ¿Qué van a hacer con él?